Hola, ¿cómo te va? Te saluda el pastor Eduardo Manso. Dios te bendiga en esta mañana maravillosa de sol aquí en Gualeguaychú. Estamos realmente felices, realmente bendecidos por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Creemos que es un tiempo nuevo, creemos que es un tiempo en el cual Dios está desatando cosas nuevas sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre sus hijos. Pero también, por supuesto, la misericordia de Dios se extiende a todo aquel que no le conoce. Pero en esta mañana yo quiero compartir una palabra que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 11. La palabra de Dios allí hablando, Jesús mismo nos refiere lo siguiente, dice esto el capítulo 18, verso 11 de Mateo. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Jesús se manifiesta de esta manera. Jesús se manifiesta a la humanidad, al hombre, a la gente, a las personas, a la sociedad. Se manifiesta de esta manera como el Salvador que viene justamente a salvar aquello que se había perdido. En esta mañana tan maravillosa que Dios nos regala, en este día precioso que Dios nos regala, yo quiero decirte algo, quiero expresarte esta palabra, impartirte esta palabra, decirte que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, el Salvador, vino justamente para esto, para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué estaba pasando en medio de la sociedad? ¿Qué era lo que ocurría en el corazón del hombre en aquel tiempo? Lo mismo que ocurre en la actualidad, lo mismo que ocurre en este tiempo. El hombre había perdido la comunión con Dios, el hombre había perdido la relación con el Padre, el hombre había perdido ese hambre, ese deseo, esa inquietud por tener una relación con el Padre Eterno. No significaba esto que el hombre había dejado de creer en Dios. No. Sin embargo, a pesar de que el hombre en aquel tiempo había perdido la relación con Dios, seguía creciendo en Dios, pero el punto principal, amado, era que lo que se había perdido era la relación con el Padre. Seguían creciendo en Dios, sabía que había un Dios creador, sabía que había un Dios que había hecho todas las cosas, ellos sabían que había un Dios poderoso que tenía su trono en las alturas, sabía que ese Dios era el que había sacado de la esclavitud a sus ancestros. Ellos sabían que ese Dios era el que los había guardado y protegido en el desierto. Ellos sabían que ese Dios los había liberado y los había guardado durante siglos. Sabían todo esto, pero lo que se había perdido era la relación con el Padre. Lo que se había perdido era la comunión con el Padre. Ellos habían perdido el sentido de la adoración al Padre. Ellos habían perdido aquello tan hermoso que habían practicado durante siglos, durante muchos años, sus antepasados, sus ancestros, sus patriarcas, y eso, la humanidad de aquel tiempo había perdido eso, y en la actualidad no deja de ser igual. Es decir, lo mismo que ocurría en aquel tiempo ocurre en la actualidad. El hombre cree en Dios, el ser humano cree en Dios, sabe que existe un Dios, un ser supremo, sabe que existe alguien en los cielos que legisla, que gobierna, pero lo que se ha perdido es la relación con el Padre, la relación con el Creador, la relación con el Dios de amor y de misericordia. Eso es lo que se había perdido. Por eso Jesús se planta con esta palabra y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido, el ser humano estaba perdido, por supuesto que sí, en el pecado, en las tinieblas y en aquellas cosas que el mundo le ofrecía, el ser humano estaba perdido, pero también lo que había perdido era la relación con el Padre.
Y Jesús viene para salvar eso, viene para restaurar eso, viene para, una vez más, que el hombre pudiera tener, que el ser humano pudiera tener relación con el Padre. Y entonces esta es la premisa de Jesús, que vos vuelvas a tener relación con el Padre, que vos vuelvas a tener relación con tu Creador, que no solo creas en Dios, sino que te relaciones con Él. Él vino a salvar esa relación, Él vino a restaurar esa relación que habías perdido. No es suficiente con que creas en Dios, no es suficiente con que hagas sacrificios, no es suficiente con que camines kilómetros para adorar a un Dios. No alcanza con eso. Tú tienes que tener una relación, y la relación que es lo que se había perdido, la relación es lo que había quedado de lado, es lo que se había olvidado. Esa relación es la que Jesús vino a salvar. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú necesitas un cambio en tu vida, si tú necesitas un cambio en tu casa, un cambio en tu familia, un cambio en todas las áreas que implican tu vida, si tú quieres un cambio, tienes que volver a relacionarte con el Padre. Tienes que levantar tu mirada al cielo y reconocer que en los cielos no solamente está ese Dios todopoderoso, sino que ese Dios todopoderoso es tu Padre. Y tú tienes que comenzar a relacionarte, a tener una relación filial con Él. Es decir, no solamente creer en Dios, sino relacionarte con el Padre, relacionarte con el que te creó, el que te dio la vida, el que diariamente te provee de aquellas cosas que tú estás necesitando, que tú te relaciones con el Padre, porque Él es el que te provee de aquellas cosas que vos cada día, con las cuales cada día vos te movés. Es decir, Él te provee de aire, te provee de oxígeno, te provee de alimento, te provee de vida. Tú tienes que relacionarte con Él, tienes que cada mañana relacionarte con el Padre y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todo lo que cada día me das, gracias por lo que cada día me sustenta, gracias porque cada día fortaleces mi vida, gracias porque cada día me acompañas donde yo voy, gracias porque estás conmigo en mi levantar y en mi acostar, gracias porque estás con mi familia, con mis hijos, en mi casa, gracias papá. Tú tienes que volver a relacionarte con el Padre. Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre, vino a salvar lo que se había perdido, la relación del hombre con su Creador, la relación del Hijo con el Padre. Eso se había perdido, pero Dios en esta mañana, a Jesús a través de la palabra te dice: yo he venido para que comiences nuevamente a relacionarte con el Padre. Jesús es el único que tiene la garantía para que vos puedas relacionarte con Él. Solamente a través de Jesús, solamente a través del Hijo, tú puedes volver a relacionarte con el Padre. Solamente a través del Hijo puedes relacionarte con el Padre. ¿Escuchaste bien? Solamente Jesús. No es una religión, es Jesús. Jesús es el que te provee el camino, el que te provee el medio para que tú puedas relacionarte nuevamente con tu Creador y puedas decirle: perdóname papá, perdóname porque mucho tiempo estuve alejado de ti, perdóname porque mucho tiempo me he olvidado de ti, perdóname porque no he sabido comprender y entender que tú eres mi Padre. Jesús es el único que te provee el medio para que te acerques a Él. Él dijo: yo soy la puerta. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero decirte en esta mañana: Jesús te provee el medio para que te acerques al Padre, para que la relación que habías perdido con Él la vuelvas a restaurar, la vuelvas a encontrar y tú te conviertas a partir de este tiempo en un hijo amado de Dios, en un hijo que reconoce la paternidad del Padre. Te bendigo en esta mañana. Te saluda el pastor Eduardo Manso de la Iglesia Puerta de Paz en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Dios te bendiga y hasta la próxima.